Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente estar aquí reunidos juntos, alabando al Señor. Es un privilegio, pero también responde a un mandamiento que el Señor instauró, de no dejar de congregarnos, sino en la congregación estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que un día más que la iglesia puede glorificar al Señor por estar reunidos, disponiendo sus vidas a aprender de su palabra. Hoy es el último pasaje de Primera de Juan que vamos a estar exponiendo porque se termina la primera carta. Volviendo en marzo estaríamos tomando las otras dos cartas, son breves, pero hoy día es el último mensaje de Primera de Juan, de su primera epístola. Son varias cosas las que hemos visto, las que hemos aprendido, en las que nos hemos sido exhortados y animados a considerar como creyentes. Pero antes de ya entrar de llenos al contenido de la misma, me gustaría introducir este mensaje considerando algo que ocurre en muchas ocasiones. Bueno, no todos tienen la dicha de tener esto. Quiero que piensen en las importancias de las últimas palabras que tienen las personas antes de partir de este escenario, partir de esta tierra. Quizás no es un escenario esperable, bonito, al cual lo estoy llevando a meditar, pero imagínense, en la última etapa de su vida, y que tienen esta oportunidad de poder dar un último mensaje a su familia, a sus hijos, a las personas que ustedes amen, a sus amigos. Piensen que antes de dar los últimos suspiros, tienen esta oportunidad de entregar un último mensaje y despedirse de su familia. ¿Cuáles serían las palabras que ustedes escogerían? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes darían? ¿Cómo les gustaría a ustedes que recordasen su último momento? ¿Cómo les gustaría a ustedes que las generaciones de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos y sus bisnietos recordasen el último instante de esa familiar amado? Esto puede ser determinante, queridos hermanos y amigos. Esta instancia a veces puede marcar la vida de las personas de una forma favorable o a veces de una forma negativa. De hecho, se aprecia en la vida de las personas. Hay veces que tienen un sabor amargo al haber acompañado un familiar, quizás porque estuvo hasta el último y no fue recibido quizás con palabras de amor, de dulzura, sino con descariño, incluso desprecio. Entonces, estoy enfatizando esto porque es lo que vemos hoy, las últimas palabras del apóstol Juan en esta primera epístola. Pero no quiero que piensen solamente que son las últimas palabras del apóstol Juan de esta carta, sino que las últimas palabras del apóstol Juan en la vida suya, en la de su ministerio. Cuando escribió estas cartas, Juan estaba experimentando la última época de su vida. Juan estaba experimentando ya la vejez. Estaba experimentando prácticamente los últimos días que el Señor le había entregado. ¿Para qué? Para hablar del Evangelio y llevar a cabo su ministerio. Entonces estas palabras son importantes. Y quiero que piensen a qué fue lo que Juan el apóstol se refirió. El apóstol Juan no se dedicó quizás a dar grandes mensajes teológicos, quizás conferencias, charlas, sino que se preocupó de algo fundamental. Quiso hablar de lo que aprendió del Mesías, quiso hablar de lo que aprendió sobre Jesús,
Quiso hablar sobre lo que aprendió sobre el Evangelio. Quiso hablar de cómo las personas deben de vivir si realmente son creyentes. Quiso hablar de lo importante de lo que es el amor. Quiso hablar de cómo realmente luce un verdadero creyente y cómo luce un verdadero expositor del Evangelio. ¿Saben? Esto no fue porque a Juan se le dijo, se le vino a la mente y dijo, debo de dar un mensaje inspirador, debo de dar un mensaje de superación personal, debo dar un mensaje de cómo solucionar tales problemas. No, Juan el apóstol estaba siendo llevado por el Espíritu Santo, por Dios, para entregar el mensaje que es totalmente valioso para el día de hoy y para el día de ayer y para el día futuro. ¿Por qué? Porque era el Evangelio mismo centrado en la persona de Jesucristo. Estas palabras no fueron las que aprendió al último de su vida, sino que son el mensaje que a él le cambió la vida. Fue el mensaje que aprendió de aquel Jesús Nazareno que era un carpintero y que a los 30 años comenzó un ministerio de predicación pública por las calles de Israel, por las costas de Galilea, de aquel lago que tiene un mar maravilloso y que se los refería a los despreciados de la sociedad, se los refería incluso confrontando a aquellos líderes religiosos que eran fariseos, no solamente de título, sino en práctica. Juan el apóstol estaba dando un mensaje fundamental que cambió su vida, que había cambiado a muchos. Estaba hablando de Jesús el Mesías. Estaba dando por certeza que lo medular que debe recordar el creyente todos los días de su vida, incluso el último suspiro de su vida, es el Evangelio. Que el Evangelio salva, que el Evangelio santifica y que solamente la gracia del Señor te hace obediente para amarle a Él y amar al prójimo. Lo que está enfatizando Juan en los versículos que vamos a leer es que el Evangelio del Señor nos revela que Él es el Dios verdadero, dándonos la seguridad de que le pertenecemos como iglesia y que por ello debemos guardarnos de pecar y de toda clase de idolatría. Juan está enfatizando que el Evangelio del Señor nos revela que solamente el Señor es el Dios verdadero y nos da la seguridad que estamos en sus manos porque les pertenecemos y que por ello debemos de guardarnos de pecar y de toda clase de idolatría. Vamos a ir al texto que tenemos para hoy y es en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu gracia, agradecidos por tu salvación, pero necesitados de la obra tuya en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Señor, guíanos a obedecerte y amarte. Ilumínanos por tu espíritu a aprender de tu palabra, tener una clara comprensión de lo que tú quieres decir a tu iglesia, para que podamos por la obediencia adorarte. Obra en nosotros, Señor, en este tiempo conforme a tu voluntad. En el glorioso nombre de Jesús oramos. Amén. Titulé este sermón Jesús, el Dios verdadero. Jesús, el Dios verdadero. Y vamos a entrar al primer punto: la iglesia de Jesucristo en manos del Señor. La iglesia de Jesucristo en manos del Señor. Y esto va de los versículos 18 al 19. Son solo 4 versículos de este sermón, pero hay una riqueza increíble, quizás de cosas que ya se han mencionado y que va a enfatizar, las va a repetir como una especie de resumen, pero también como el mensaje que quiere que los lectores de esta carta, el apóstol Juan, se lleven en su vida día a día. Entonces sabemos, versículo 18 dice, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 18 está estableciendo algo fundamental.
que todo creyente, que todo cristiano, que se dice cristiano, debe de asimilar con certeza. Hemos nacido de nuevo por obra de Dios y por lo mismo no practicamos el pecado y somos guardados por Jesucristo. Somos guardados por Jesucristo. Esto no es algo que básicamente está apuntando a algo que era nuevo e innovador. Está apuntando a la base central de la doctrina cristiana. Y esto es lo que debes de saber tú como hijo de Dios, lo que debo de saber yo como hijo de Dios. Si has nacido de nuevo, no debes de practicar el pecado. Y de hecho el texto dice, no practica el pecado. Y además agrega que somos guardados por Jesucristo. Somos guardados por aquel que el Señor envió a nacer en un establo para que cuando crezca llegase a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo colgado en un madero de la cruz. Entonces, esto no es algo que la iglesia debe de suponer que es importante. La iglesia debe de saber que esto intrínsecamente es algo medular de la doctrina cristiana. El Señor Jesucristo está diciendo, los nacidos de nuevo hacen lo correcto. Y además agrega lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 10, 27, 30, que somos sus ovejas y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Juan 17, del 11 al 13, que guarda a los suyos. Pero ahora vamos a ir como por parte. Primero tenemos que preguntarnos qué significa todo lo que está diciendo, porque veo en mi realidad que soy nacido de nuevo y que peco. Todos pecamos. Y de hecho la misma epístola de Juan, la primera carta de Juan, en el primer capítulo, en los primeros versículos, está hablando de que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la palabra de Dios no está en nosotros, la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo está diciendo que los nacidos de nuevo no practican el pecado? Bueno, lo primero que tenemos que entender, ¿quiénes son los nacidos de nuevo? Bueno, todo nacido de nuevo, en términos sencillos, es alguien que es creyente. Y todo creyente es un nacido de nuevo. Si escuchamos por ahí que alguien se dice que es cristiano, pero que todavía no sufre ese nuevo nacimiento, claramente no sabe de lo que está hablando. Y no lo digo de una forma peyorativa, si lo digo con un pesar. Pero ¿qué es alguien nacido de nuevo? Bueno, es alguien que ha procedido en arrepentimiento de sus pecados, alguien que ha creído en el Evangelio del Señor, que Jesús vino a morir por sus pecados y que reconoce que por la obra del Espíritu Santo recibimos la nueva vida de Dios en nosotros, en el interior nos hace nacer de lo alto, nos hace dar a luz una nueva naturaleza. Por eso nos dice en 2 Corintios 5, en uno de sus versículos, que somos nuevas criaturas. Y en Efesios 2, que somos creados en Cristo para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano. Entonces, un verdadero creyente es alguien que ha experimentado esto. Alguien que ha nacido de nuevo es alguien que ha experimentado esto. Y solo para aclarar, alguien que ha experimentado esto no tiene que esperar que en el momento de su conversión, que es básicamente lo mismo, es sinónimo hablar del nuevo nacimiento y la conversión, no tiene que estar acompañado de que el cielo se abra, de que las nubes, entre medio de las nubes salga una voz y que le diga tú eres mi hijo, y que junto con ello aparezcan relámpagos, se mueva la tierra y pasen cosas sobrenaturales, espirituales, que supuestamente son espirituales, para realmente saber que nació de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo no tiene que esperar eso. Alguien que nació de nuevo tiene que esperar la convicción de su pecado, que reconoce que Cristo es el Señor y que reconoce que es una nueva criatura, que tiene vida eterna, una nueva vida. Y por lo mismo, ¿cómo identificamos a las personas que han nacido de nuevo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. No practica el pecado. Eso es lo que agrega la evidencia de alguien que nació de nuevo, que no practica el pecado. Y esta expresión, quizás para nosotros son prácticamente 4 palabras: no practica el pecado. Pero lo que finalmente
en el idioma original es una palabra. Es la palabra pecado en el idioma original conjugada, en el sentido de que no se habitúa. Alguien que no se estanca en el pecado y vive en el pecado, que se comporte, todo lo que hace es pecado. Entonces, alguien que tiene un comportamiento rutinario en el pecado, alguien que no tiene una lucha con el pecado, sino que está cómodo con su pecado. Alguien que no muestra ninguna pizca de arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios está hablando de que alguien que practica el pecado, se está refiriendo a eso. Que por su ausencia de fe no le importa lo que Dios dice, no le importa lo que Dios manda, y por eso practica el pecado. O sea, está pecando constantemente. Y la verdad de Dios, los mandamientos de Dios, el amor de Jesús, el amor de Dios y el amor hacia Dios y hacia su prójimo no es parte de su doctrina, de su forma de vida. De hecho, esto no es nuevo. A lo largo de la carta ya se ha predicado. Juan vuelve a esta realidad, vuelve a esta verdad bíblica y que trata de muchas maneras. De hecho, enfatiza. ¿Por qué lo enfatiza al final? ¿Por qué lo enfatiza nuevamente al final de la carta? Porque todavía habían algunas personas, porque esta carta no se leyó por porciones, se leyó de una vez en la congregación. Quizá después se empezó a estudiar, pero cuando se envió y se recibió, se leyó de una vez. Entonces, Juan lo repite constantemente para enfatizar su punto, que hay pruebas de que alguien es creyente, su declaración de fe, si es correcta o no, su evidencia en su práctica y su amor hacia Dios y hacia los demás. Lo que Juan está diciendo, no porque no lo trate en cada instancia y en cada argumento que estoy diciendo, no quiere decir que no hay evidencias de que alguien haya nacido de nuevo, sino todo lo contrario. Estoy colocando la base y estoy construyendo sobre eso. Ser nacido de Dios, ser nacido de lo alto, ser alguien que ha recibido esta nueva naturaleza te lleva a tener compañerismo con el Señor. De hecho, esa es la idea de tener comunión también, compañerismo. Compañerismo con el Señor en sus tres personas. También tener en el corazón esta realidad de haber sido nacido de nuevo, se clava en la mente que debemos de obedecer a Dios, de que Dios es santo y yo soy pecador, por eso envió a Cristo. Y también nos está empujando constantemente que el Señor es nuestro abogado. Si pecamos, tenemos un abogado y eso no es un pretexto para pecar, sino es una muy buena razón para no pecar. El amor a Dios y el amor hacia los hermanos es una doctrina fundamental. Entonces está diciendo que alguien que ha nacido de nuevo tiene evidencias. Y de hecho, estar carente de estas ya debería empezar a preocuparnos. Esto lo digo porque la parte final del versículo 18 dice que aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. Quizás a simple lectura pareciese que no estuviese bien redactado, pero si usted revisa el idioma original también tiene esta idea. Algunos han postulado que aquel que ha sido nacido de nuevo y que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo. Y eso no tiene mucha relación con la garantía del nuevo pacto. Pero las mejores traducciones y los mejores escritos en el idioma original habla de esto, y como lo dice la Reina Valera. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ese aquel está con mayúscula porque está refiriéndose a una persona, y es Jesús. Ahora, ¿qué significa? Está significando que aquel que es nacido de nuevo tiene esta certeza y esta experiencia viva en su corazón y en todo lo que acontece en su diario vivir. Jesús te guarda. Jesús guarda tu vida.
El Señor te tiene en sus manos, el Señor te cuida, el Señor te protege, el Señor te guía. Tú estás en las manos del Dios Todopoderoso, en el Dios soberano. Eso es lo que está diciendo. Aquel que es un nacido de nuevo sabe y sabe con certeza que esto es así. Lo ve. De hecho, sabemos no quiere decir alguien que aprendió solamente una lección. Alguien que se sentó en un lugar de estudiantes y viene un maestro y le enseñó. Este saber viene de un hebraísmo, de una expresión hebrea, de algo que se ve, se aprecia, se experimenta, se manifiesta, y por eso lo entendemos. Pero eso no está queriendo decir que el mensaje que se está verbalizando, que está explicando que eso es así, no sea necesario, sino que da testimonio de una realidad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está queriendo decir? Está queriendo decir que no vamos a tener problemas porque el Señor nos guarda, que no vamos a pecar ocasionalmente porque el Señor nos guarda. Va a querer decir que no seremos llevados incluso a la muerte si estamos siendo testigos del Señor y llega el momento en que hay enemigos y quieren arrebatarnos nuestra vida. ¿Está queriendo decir eso? No está queriendo decir eso. ¿Cuál es el contexto del texto? Está diciendo que el nacido de Dios no practica el pecado y es guardado por Jesús. Lo que te está queriendo animar el texto aquí es decir, tu santificación y tu glorificación está asegurada, porque el Señor te guarda. Tu lucha con el pecado es momentánea, porque el Señor te guarda. Incluso tus frustraciones por no haber obedecido al Señor son momentáneas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te guarda. Tu desánimo, incluso esos momentos depresivos, el Señor los tiene bajo control, porque Él te asegura que aquel que vino a morir por tus pecados también te garantiza que por Él vas a vivir eternamente y serás glorificado. Hermanos, lo que está queriendo decir es que no somos dominio del pecado ni de Satanás, no estamos bajo esa condenación, no estamos bajo su esclavitud, sino que estamos bajo el señorío de Cristo. Y el Señor te asegura que va a trabajar en tu vida, en tu corazón, hasta que Él venga. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. El Señor no deja nada a medias. El Señor no va a dejar tu vida a medias. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó un precio por tu vida y por tu alma. El punto es, ¿cómo reaccionamos cuando somos expuestos a estas verdades? Romanos 8, 29. Quiero que vayamos allá. Dice, porque a los que antes conoció en la eternidad, a esto los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que aquel que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, y a estos también glorificó. Según la redacción de este texto, está diciendo que tú prácticamente ya estás en la gloria. Todos tus pecados ya fueron lavados. Y esos pecados ya fueron echados de delante de Dios. No hay ninguna razón para condenarte, porque Jesús es el que justifica. Hermanos, eso es lo que está queriendo decir. De hecho, el mismo texto de Romanos da la idea de que podemos ser muertos, podemos sufrir, podemos llorar, podemos incluso tener tiempo de prosperidad, pero nada nos puede arrebatar de Dios, nada nos va a arrebatar del Señor Jesucristo, porque ¿quién puede torcer una mano del Dios omnipotente? ¿Quién puede torcer o doblegar el poder del Dios absoluto? Nadie. Entonces el pecado remanente en nuestro cuerpo tiene una batalla perdida y su sentencia ya está declarada. Va a llegar el momento en que tú serás levantado en gloria. Hermano, espero que te alientes con esto, porque no sé si tú pecaste durante la semana. No sé si pecaste ayer, no sé si pecaste en la mañana.
¿Qué reacción tuviste ahí? La reacción que espero que tengas y con la que te alientes es que corras a los brazos del Señor. Y de hecho Juan dice en su carta, estas cosas las escribo para que no pequéis. Pero si pecas, ven a las plantas del Señor y confiésale tu pecado. Por eso dice el maligno no nos toca. Versículo 18 de 1 de Juan. Volvamos al texto. Dice, el maligno no nos toca. Hermano, si quizás a ti te han asustado de que pueden haber luchas espirituales donde el maligno puede llegar incluso a poseerte, no lo escuches más. Si has escuchado esa enseñanza, empieza a deshacerte de esa enseñanza, porque el texto dice que el maligno no te toca. No va a tocar nada de ti. Sí, lo que vemos, que el maligno llega hasta donde Dios le permite avanzar. En el Antiguo Testamento vemos a Job, que sufrió por todo lo terrenal, pero en su alma nada le pasó. Destrucción, muerte de familiares, quema de su ganado y de su cosecha. Su esposa incluso lo dejó, abandonó ella su fe y lo entregó a esa incredulidad. Pero Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sostenía su corazón. Cualquiera de nosotros no podría decir eso si Dios no sostiene su corazón. El maligno no te toca, hermano. No te va a tocar jamás. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y Dios no miente. E incluso, en el caso del Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, había un caso de pecado gravísimo en la iglesia de Corinto. Pablo dice algo medio confuso. Dice, échenlo para que Satanás lo golpee, prácticamente está diciendo. ¿Pero para qué? Para que sea salvo. Su espíritu sea salvo. Hermanos, Dios permite avanzar al maligno hasta cierto punto. Pero incluso Satanás sirve a su propósito. Como dijo Lutero, Satanás es el diablo es el diablo de Dios. El diablo va a llegar hasta donde Dios le ha dicho que pueda llegar. Y en ese caso, que incluso llegase a la muerte ese hermano, iba a llegar a la presencia de Dios. Su cuerpo iba a pasar por disciplina. Su alma iba a ver al Señor. ¿Por qué? Porque el maligno no puede arrebatar lo que Dios ganó con su propia sangre. Tú y yo estamos seguros en Él. Estamos completamente seguros por su gracia. Estamos completamente seguros hoy en la eternidad. El Señor te salvó, el Señor te va a santificar y el Señor te va a llevar a su presencia. Hermanos, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Saben por qué no nos puede hacer nada? Porque le pertenecemos. Somos la iglesia de Dios. La iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo, le pertenece a Él. Los nacidos de nuevo son de propiedad de Dios, exclusivamente propiedad de Dios. No hay nadie que se pueda sentar en un trono aquí en la tierra y decir la iglesia, es mi iglesia. Solamente hay uno que puede decir eso y es el Señor Jesucristo. El Señor tiene el trono allá en la gloria y acá en la iglesia. En cada iglesia local, el que está sentado en el trono es el Señor. Nadie puede hacer con la iglesia lo que se le ocurra. Lo que Dios estableció en su palabra, por las palabras del Rey, eso es lo que se debe de hacer en la iglesia.
Porque saben que la iglesia es la iglesia de Dios. Pero el mundo está bajo el maligno. Está bajo todas sus obras. Está bajo la incredulidad idólatra, el creer en todo menos lo que Dios dice que se debe de creer. Le rinden honores. Está sometida a toda clase de valores, de inmoralidad, totalmente pensamientos distorsionados, racionamientos, incluso diabólicos. Así está el mundo. Y ustedes podrían seguir agregando. Miren, no estoy diciendo que salgan y miren hacia afuera y vean el mundo, sino que piensen en lo que ha pasado estos últimos años. Cómo ha incrementado la maldad, cómo se ha visualizado las perversidades. Eso no es porque Dios esté gobernando en sus corazones. Eso es producto de que están bajo las obras del maligno. Y con ellos el maligno puede no solamente tocar su cuerpo, tocar su alma, someterlas a esclavitud. Entonces quiero que piensen con cómo comencé este sermón. ¿Por qué era tan importante repetir esta verdad y esta verdad una y otra vez, incluso en las últimas etapas de la vida? Juan el apóstol está diciendo: yo tengo en mis manos el poder para quebrantar todo yugo de esclavitud, todo yugo de esclavitud demoníaca. Por eso debo de predicar el evangelio. Debo de predicar el evangelio para que la gente se salve. Debo de predicar el evangelio para que la iglesia sea fortalecida, sea cuidada, porque tiene un Dios que vela por ella. Porque el mundo está bajo el maligno. Y hermanos, tenemos que hacer una consideración, porque aunque consideremos que hay personas buenas, que lo único que le falta es creer para que se vaya al cielo, no es lo único que le falta, es todo lo que le falta. Pueden haber personas de muy buena reputación, muy nobles, muy generosos, muy dadivosos, pero incluso sus buenas obras no son suficientes para justificarse, porque nadie se puede justificar delante de Dios y llegar al cielo por sus obras. Nadie. Entonces piensa en esas personas que son de tu agrado. Predícale el evangelio. No es que le falta algo más para ser buenas. No es que le falta algo más para llegar al reino de los cielos. No, les falta todo. Si no creen, les falta todo. Les falta Jesús. Y piensa, si están hoy en incredulidad, están bajo el maligno, y el maligno puede hacer lo que él quiera con ellas. Hermanos, la pureza para entrar al reino de los cielos, la santidad, solo lo da este nuevo nacimiento. Solo lo da la cruz de Cristo. Solo lo aplica el Espíritu Santo a nuestra alma. Solo Cristo nos puede llevar al reino de los cielos. No hay nadie más que nos pueda hacer. De lo contrario, hermanos, estamos intentando construir una casa en la arena. Cuando llegue el momento de ver y probar la construcción, ¿qué va a pasar? Se va a derrumbar. Esto no es una idea mía, es la idea del Señor Jesucristo. Aquellos que se centran en la roca pueden resistir el día del juicio, pero aquellos que son fundamentados en la arena, incluso con cosas religiosas que pueden apuntar a ser parte de la roca, cuando llegue el juicio serán destruidos. Hermanos, los dos cimientos son clave para entender esto. Estás en uno, estás en el otro. No estás en algo mezclado. No sé si me explico. No puede haber una fusión. Estamos en Cristo, estamos sin Cristo. Estamos bajo la soberanía de Dios y su protección y su cuidado. Estamos bajo el maligno. Pero ¿saben qué? Los que han reconocido y han testificado que Jesús es el Señor, que Jesús murió en la cruz para salvarte y limpiarte de tus pecados, los que han creído que el Señor Jesucristo
fue puesto en una tumba y al tercer día resucitó, que a los días siguientes fue ascendido a los cielos y promete regresar por su iglesia, los que creen eso, hermanos, que es el Evangelio, están bajo las manos poderosas de Dios. Están siendo cuidados por el Señor. Ahora, quiero que pienses, si estamos cimentados en la roca, busquemos alentarnos de esa manera. Yo sé que han pasado situaciones difíciles durante la semana, cosas que quizás no hubieses pensado el día domingo que ibas a pasar durante la semana. Pero hermanos, vamos a la fuente de sabiduría que es nuestro Señor para ser sostenidos en esos momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque le perteneces. Si eres parte de su iglesia, necesitas saber que lo que Dios quiere para su iglesia está en su palabra. Vas a evidenciar que Dios ha puesto rocas firmes y sólidas acá para sostener el día malo, para enfrentar el día malo, pero también para construir y edificar la casa de Dios que somos nosotros, conforme a su voluntad. Hermanos, necesitamos el Evangelio día a día. Y eso es lo que está diciendo el apóstol, el anciano, lo que está diciendo Juan, lo que está diciendo Dios a nosotros hoy. Bien, vamos a pasar al segundo punto. Dice, estamos en el verdadero Dios. El primero era la iglesia de Jesucristo en manos del Señor, y ahora el segundo punto es, estamos en el Dios verdadero. Versículo 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es como preguntarnos, ¿de qué estaba hablando el texto? ¿Cuál es la palabra que se repitió? Verdadero, verdadero, verdadero. De hecho, desde el versículo 13 hasta el 21, se enumeran 7 veces el sabemos, el que conocemos, el que aprendimos, el que vimos y experimentamos. Ahora repite en un solo versículo 3 veces. Otro énfasis, según el estilo judío, para escribir, pero Juan le está escribiendo a griegos y a personas de cualquier nacionalidad. Entonces vemos que se refiere 3 veces al Señor Jesús diciendo al que es verdadero, que estamos en el verdadero y que Él es el verdadero Dios. Es un énfasis para demostrar que todo lo que se ha enseñado, que todo lo que se dijo acá es digno de confianza. Todo lo que dije y desarrollé, el apóstol Juan está diciendo está describiendo al Dios verdadero, está describiendo el Evangelio del Dios verdadero, está escribiendo lo que tú debes de confiar en el día bueno y en el día malo. Es lo que tú debes de tener en tu corazón para luchar con tu pecado, para alentar a otros, para ir a otros, para que puedan tener la salvación. De hecho, todo lo que salga de esto, o que salga de los márgenes, es falso. Cuando estás demostrando que Jesús, solo en Jesús y solo en sus palabras, solo lo que el Señor ha demostrado en su palabra es verdadero, está diciendo que todo lo demás, y que apunte hacia Dios y trate de redefinir a Jesús, trate de redefinir su amor, su evangelio, es falso. Porque no necesitamos una nueva definición de lo que es el evangelio, de lo que es Dios, de lo que es nuestro Señor Jesucristo, sino necesitamos una definición bíblica de lo que Él es. Y eso es lo que está diciendo Juan. Creer esto es creer la verdad, hermanos. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Crees la verdad. ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees la verdad? ¿Crees que solo en Él hay vida eterna? ¿Crees la verdad? Hermanos, creer esto es ir al corazón de la fe cristiana. Imagínense un cuerpo sin corazón. No románticamente, no, biológicamente. Porque varios podríamos decir, no tiene corazón. No, piensa
Bueno, un cuerpo sin corazón, orgánicamente, biológicamente deja de funcionar. Piensa eso en el cuerpo doctrinal que tenemos en las Escrituras. Sácale el corazón. Va a ser inerte, va a ser inútil, no vas a tener vida. Si empezamos a construir doctrinas alrededor y que no conectan nunca con el Evangelio, nada va a pasar en nosotros. Quizás una cosa, aprender mucho, nada más. Pero si todas las doctrinas se despliegan del centro de la fe cristiana, que es Jesús, que es Dios, que es su Evangelio, todo tiene sentido. Ahí hay vida. Hermanos, todo lo que Juan está explicando acá y está repitiendo, básicamente es un compendio de todo lo que está diciendo, de todo lo que dijo con anterioridad. Dijo que Jesús es el principio, que Jesús estaba en el principio, que Jesús es eterno, que por medio de Jesús, si estamos en comunión con Él, tenemos comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Que Jesús es la revelación de Dios visible en su encarnación, que Él es luz, que es santidad y verdad, que Jesús murió por nuestros pecados, que solo Jesús y su sangre nos limpia de nuestros pecados, que Jesús es el abogado que intercede cuando nosotros pecamos y se lo confesamos, que Jesús es la base para que obedezcamos sus mandamientos, que Jesús es la expresión del amor de Dios porque Dios es amor, Jesús es el fundamento para que nos amemos los unos a los otros, Jesús es testificado y es el testimonio del Espíritu, Jesús es enseñado por el Espíritu que habita en cada uno de los creyentes, a Jesús se le conoce por la intervención divina por el Espíritu, no por capacidades humanas. Jesús vendrá y te transformará. Jesús es Dios y es parte del Dios Trino. Solo por Jesús tenemos la vida eterna. Jesús merece adoración porque es Dios verdadero. Todo lo que está diciendo lo está resumiendo en estas simples palabras. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, ver a Jesús es la certeza más grande que tú vas a tener en tu vida. Jesús es la puerta para ver al Padre. No puedes ver al Padre si no es por Jesús. No puedes llegar al reino de los cielos si no es por Jesús. No puedes llegar a la gloria si no es por Jesús. No puedes tener el perdón de pecados si no es por Jesús, por su sangre. Hermanos, esto es medular, esto es fundamental. ¿Quieres conocer doctrina? Ve a donde te prediquen el Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer teología? Ve a donde te enseñen la teología desde el Señor Jesucristo. ¿Quieres practicar la vida cristiana? Ve donde te enseñen a Jesús. Jesús es el motor para que tú vivas en adoración al Señor. ¿Quieres amar a tus hermanos? Ve al amor de Dios que mostró hacia ti. No puedes moverte hacia otra parte. Jesús es todo lo verdadero que nosotros necesitamos para la salvación, para nuestra vida, para la esperanza, para la fe, para combatir el pecado, para enfrentarnos a este mundo pecador. Por esta razón, hermanos, el apóstol Juan termina diciendo una advertencia, y que es bien breve la advertencia. Versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Quizás podríamos empezar a describir un poco a lo que se hace referencia, pero en términos generales, hermanos, ídolo puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que tú le empieces a dar adoración, le empieces a dar una rendición de tu corazón y tu voluntad, que tome lugar más allá de lo que Dios debe tomar lugar en tu vida. De hecho, levantar cualquier cosa más lo que Dios quiere y te está diciendo que debes de colocar como prioridad, probablemente estés cayendo en una idolatría. El sueño de un trabajo, el sueño de unos estudios, el sueño de una casa propia, el sueño de tener una empresa, el sueño de tener una cuenta bancaria. Si colocas todos tus esfuerzos en eso,
y tu vida se dirige conforme a los parámetros que debes de conseguir eso, probablemente estés en idolatría. En ningún momento estoy diciendo que no debas de pensar en una buena carrera, buen trabajo, estabilidad familiar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, si eso gobierna todo de tu vida, cuidado. No es una luz amarilla, es una luz roja. O una baliza encendida así, permanentemente. No debes de pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el Señor es el que merece adoración y el todo de nuestra vida. Él es. Por eso está diciendo guardaos de los ídolos, que básicamente es caer en pecado, un pecado que tiene una condescendencia tremenda hacia lo que te está llevando a olvidar al Señor. Hermanos, guardados de los ídolos. Piensa en tu corazón, piensa en tu vida, piensa en la etapa en la que estás. ¿Hay algo en lo que pueda convertirse un ídolo? Incluso cosas que el Señor ha proveído. El Señor proveyó un arca en el Antiguo Testamento, donde era una caja ya de madera y donde se guardaron las tablas de la ley. Y una vara que el Señor usó como señal para Aarón, un sacerdote, hermano de Moisés. Y esas dos cosas las tenían guardadas en esa arca. Con el tiempo y por muchas razones desapareció. Y probablemente una de las razones por las cuales desapareció es porque el hombre genera ídolos. Y eso podía convertirse en un ídolo tremendo. De hecho, en Juan 3, en uno de sus versículos, se habla también de que en el desierto el Señor levantó una serpiente. Levantó una serpiente, ¿para qué? Para que los que estaban en el desierto, el pueblo de Israel, fuese mordido por una serpiente, miraran a la serpiente que fue elaborada con metales, miraran allá y fueran salvas del efecto del veneno. Pero después esa serpiente tuvo que desaparecer. ¿Por qué? Por la idolatría. Porque no estaban viendo que el Señor planificó todo eso y que la soberanía de Dios, en su gracia, amor y misericordia, el monumento que se levantó como serpiente le estaba dando esa salvación momentánea de su sanidad, de su cuerpo, por obra de Dios. No porque el monumento fuese un poderoso, fuese omnipotente, fuese Dios. Entonces, si se dan cuenta, hay cosas que el Señor ha establecido en nuestra vida y que pueden convertirse en un ídolo. Ahora, ¿significa que vamos a irnos a vivir al campo, al desierto, y decir, no voy a tener contacto con absolutamente ninguna de las cosas porque soy muy idólatra? No. El Señor te está diciendo, debes de proseguir a la meta conforme a lo que yo te he establecido, con las garantías que te he entregado. El Señor está ahí guardándonos, el Señor nos ha asegurado, entonces por lo mismo debemos de obedecer en amor, con fe, con confianza. Hermanos, guardados de los ídolos, incluso de hombres de Dios que el Señor por su gracia los ha usado para enseñarnos grandes verdades. Pensemos, ¿hay algún hermano que usted diga, este hermano me ha enseñado tanto? Este predicador de YouTube, yo lo tengo grabado en mi corazón. Cuidado, eso puede ser idolatría. Y de hecho, oremos por ellos, para que en algún momento no venga un reconocimiento mayor, un orgullo idólatra a sí mismo. Una vez le preguntaron a Sugel Michelin, ¿cómo lo haces tú con tanto hermano que vienen a buscar tus consejos, a escucharte, a pedirte autógrafo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para no caer en el orgullo, en el egocentrismo? Y dijo dos cosas importantes y reveladoras. Dijo,
que se repetía constantemente, que es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Y se miraba al espejo. Y en el espejo decía, tú eres un pecador, que por gracia has sido salvado. No eres tú, es el Señor. No eres tú, es el Señor. El hermano abiertamente confesó que tenía esa lucha. Quizás algunos de acá no lo conocen, y si lo conocen, entenderán de quién estoy hablando. Pero es fundamental guardarse de los ídolos. Porque guardarse de los ídolos, ¿a quién vas a tener en el centro siempre? Si te guardas de los ídolos, resulta que alguien está sentado en el trono. Y eso quieres reconocer. Y eso vas a testificar, y así vas a vivir. Si te estás guardando de los ídolos es porque estás queriendo adorar al Señor completamente, con toda tu vida, a cada instante. Y vas a asumir que su autoridad es su autoridad para obedecerle, para amarle, para ser obediente, para edificar a la iglesia. Hermanos, para terminar, es Cristo y solo Cristo el que nos puede guardar de caer en esos tipos de pecados. Solo Cristo, y solo Cristo es quien nos puede salvar. En la predicación primera del apóstol Pedro no se convirtieron las personas que le escucharon, porque le escucharon decir, yo era un pescador, y cuando era un pescador vino un hombre y me habló del gran amor. El apóstol Pedro predicó la cruz. Dijo, a quienes ustedes mataron, el Señor Dios Padre la ha levantado como Cristo y Salvador. Mostró a Jesús. No dijo, yo tenía un problema de ira. Entré a un club y pude solucionar el problema de ira. ¿No? Predicó de Jesús, su gracia, su muerte, su cruz, su resurrección. Cuando Felipe, el diácono, fue llevado por el Espíritu Santo al camino y se encuentra con el etíope, ¿de qué le predicó? A través de la profecía de Isaías 53 les predicó a Jesús, que Él era el siervo sufriente, que Él era el que había sido puesto para que Dios cargara sobre sus hombros sus pecados. Fue Jesús. Cuando vemos a Pedro y Cornelio en Hechos, ¿cuál fue el discurso de Pedro? Nuevamente estos discursos inspiradores, no. Predicó el mensaje inspirado de parte de Dios, de que Jesús vino a morir por el pecador. Para ser salvo debes de creer y arrepentirte de tus pecados. Y la obra del Espíritu se manifestó, trayéndole esa convicción profunda, que testificaban, profetizaban, diciendo, Jesús es el Señor, Jesús es el Dios verdadero. Pablo y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la palabra de Jesús lo echó fuera. Pablo y el carcelero en Filipos, el evangelio de Cristo anunciado en cánticos generó que ese hombre viniese en el arrepentimiento y su familia juntamente con él. Hermanos, solamente hay un Dios verdadero y muchos ídolos. Si tú estás centrado en el Dios verdadero, vas a despreciar a todos los ídolos, porque nadie puede servir a dos señores. Preocúpate de estar sirviendo a tu Señor. Preocúpate de estar en el Señor correcto. Porque así como en Egipto, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, mandó 10 plagas, y esas 10 plagas era para destruir a cada ídolo, todo falso dios, al dios del sol, al dios del ganado, al dios de la cosecha, al dios del mar, a todo dios que ellos creían y levantaban paganamente. Dios lo destruyó diciendo, yo soy el Todopoderoso. El Señor así también interviene en nuestros corazones. Que el Señor, hermanos, nos lleve a vivir la vida que cantábamos. Que el Señor sea realmente nuestra vida
y podamos decir, como dice en Gálatas 2, 19, 20, 21, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Puedes reconocer en tu vida que por demás murió Cristo? ¿O Cristo es el Señor y amo de tu vida? ¿El Señor es amo y Señor de tu vida? Si es así, que esto se vuelva una oración. Señor, ayúdame a vivir pensando en que estoy juntamente crucificado con Cristo y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ayúdame, Señor, a que todos mis pecados puedan ser llevados y presentados delante de ti, porque sé que tú eres el que guarda mi vida. Que el Señor te bendiga, iglesia, que el Señor te guarde. Así que vamos a terminar orando. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti, reconociendo muchas veces el corazón que nos cuesta reconocer, el corazón conforme a lo que dice Salmo 51. Muchas veces, Señor, no nos presentamos delante de ti con esta contrición, con esta confesión constante. Señor, muchas veces no consideramos tu gracia que está ahí para borrar nuestras rebeliones, lavarnos más y más de nuestra maldad y limpiarnos de nuestros pecados, porque sabemos que en la cruz, en la sangre de Jesús, ya es así. Señor, ayúdanos a mirarte a ti y solo a ti. Pon nuestros ojos en ti. Necesitamos mirarte, Señor, cada día. Y en medio de los problemas, de las aflicciones, de la enfermedad, que tu luz resplandezca siempre, porque tu luz resplandece sobre las tinieblas y no hay tinieblas que pueda apagarla, ocultarla. Tú eres la luz del mundo, tú eres luz, Señor. Que esa luz resplandezca en nuestros corazones, siempre en la esperanza del Evangelio vivo, porque es vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.